A lo largo de los siglos, la Iglesia ha sido un faro de fe, esperanza y verdad inquebrantable. Sin embargo, en nuestra era actual de incertidumbre, una sombra parece cernirse sobre el fundamento sagrado de la fe cristiana. La apostasía, una amenaza silenciosa pero peligrosa, ha comenzado a abrirse camino hasta el corazón mismo de la Iglesia, amenazando con socavar la verdad que se supone que debe salvaguardar. Observamos cómo la música secular, la retórica engañosa y los falsos líderes se han infiltrado sutilmente, distorsionando las enseñanzas que una vez guiaron a innumerables almas. Es este desarrollo preocupante, que pone en peligro el camino de la Iglesia establecido por Cristo, ¿una señal de que nos estamos acercando al fin de los días? ¿Podría ser que el regreso de nuestro Señor Jesucristo esté más cerca de lo que jamás imaginamos? En este vídeo, profundizaremos en las formas en que la apostasía se ha infiltrado en nuestras iglesias. Identificaremos las señales alarmantes de estos tiempos y, lo más importante, le brindaremos estrategias bíblicas para mantenerse firme contra esta grave amenaza. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que te mantengas actualizado con cada nuevo vídeo que publiquemos. La apostasía que surgirá en los últimos tiempos, a medida que nos acercamos a la segunda venida de Cristo, exhibirá características específicas y preocupantes dentro de nuestras llamadas comunidades cristianas. Estas señales han sido predichas en las Sagradas Escrituras y describen colectivamente lo que la Biblia llama la gran apostasía. El término apostasía aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde significa un alejamiento o retroceso en un sentido espiritual, un rechazo de Dios o un regreso a las formas pasadas. En el Antiguo Testamento, este término a menudo transmite el concepto de rebelión espiritual o regreso a dioses falsos, como lo ilustra vívidamente las frecuentes referencias de Jeremías al abandono del Señor por parte de Judá, lo que resultó en infidelidad y la búsqueda de deidades engañosas. En el Nuevo Testamento, el término apostasía deriva de la palabra griega apostasía, que es idéntica en español. Literalmente significa apartarse de la propia posición, y conlleva una connotación negativa de deserción o abandono. Esta salida implica no solo un cambio de la postura original de uno, sino también una traición a las obligaciones, creencias o ideales previamente mantenidos. En la literatura griega secular, se usaba para describir a los rebeldes políticos que rechazaban sus afiliaciones anteriores. Según el diccionario de la Real Academia Española, la apostasía se define como abandonar públicamente la propia religión, romper los lazos con una institución o cambiar las propias opiniones o doctrinas. La apostasía, por lo tanto, no es relevante para aquellos que nunca han profesado la fe en Cristo, ya que no han experimentado la fe que ahora están abandonando. Se refiere específicamente a aquellos dentro de la Iglesia organizada que alguna vez profesaron la fe pero, luego se han alejado de ella. Al igual que en el primer siglo, la apostasía espiritual sigue siendo una amenaza significativa para el cuerpo de Cristo en la actualidad. La Biblia nos advierte de figuras como Arrio, un sacerdote cristiano de Alejandría, Egipto, que se formó en Antioquía alrededor del año 318 después de Cristo. Arrio acusó al obispo Alejandro de Alejandría de adherirse al sabelianismo, una doctrina herética que afirmaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran simplemente diferentes funciones o manifestaciones del mismo ser divino en diversos momentos. Si bien Arrio pretendía defender la unidad de Dios, tergiversó la naturaleza de Dios en sus enseñanzas. Negó la Trinidad, sugiriendo que hubo un tiempo en el que el Hijo no existía y que Jesús fue creado por el Padre, y por lo tanto, no tenía la misma esencia divina que el Padre. Esta noción refleja las afirmaciones de ciertos grupos contemporáneos, como los Testigos de Jehová. Arrio, conocido por sus habilidades persuasivas, hizo grandes esfuerzos para promover sus puntos de vista, incluso componiendo canciones para difundir su teología y aprovechando su personalidad carismática y su estilo de vida ascético para ganar seguidores. Sus esfuerzos subrayan el desafío permanente de combatir los errores doctrinales dentro de la Iglesia. Estimado oyente, cuando se trata de entender y abordar la apostasía, hay dos aspectos cruciales que todo cristiano debe comprender:
cómo reconocer la apostasía y a los maestros apóstatas, y por qué la enseñanza apóstata plantea una amenaza tan grave. Para identificar y combatir eficazmente la apostasía, los cristianos deben estar familiarizados con sus diversas formas y las características que definen sus doctrinas y sus defensores. La apostasía se manifiesta de dos maneras principales. En primer lugar, está el abandono de las doctrinas bíblicas fundamentales en favor de enseñanzas heréticas que se disfrazan de auténtica doctrina cristiana. En segundo lugar, está la renuncia total a la fe cristiana, que representa un rechazo total de Cristo. Arrio es un ejemplo histórico de la primera forma de apostasía, ya que negó verdades cristianas fundamentales, como la divinidad de Cristo. Esta negación marca el comienzo de una trayectoria peligrosa que puede llevar a un abandono total de la fe, que es la segunda forma de apostasía. Por lo general, la segunda forma comienza con la primera. Una creencia herética evoluciona hacia una enseñanza herética que gradualmente corrompe cada faceta de la fe de una persona, logrando finalmente el objetivo de Satanás de alejar a las personas del cristianismo por completo. En su carta del Nuevo Testamento, Judas ofrece una valiosa guía sobre cómo identificar la apostasía e insta a los cristianos a defender fervientemente su fe. Judas 1:3 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La frase griega traducida como contender ardientemente se deriva de un verbo compuesto que implica una lucha ardua y continua. Judas enfatiza que la batalla contra las falsas enseñanzas será implacable y que los cristianos deben estar profundamente comprometidos con esta lucha. Esta lucha no está reservada únicamente a los líderes de la Iglesia, cada creyente está llamado a este deber. Por lo tanto, es esencial que todos los cristianos perfeccionen sus habilidades de discernimiento para identificar y combatir la apostasía dentro de sus comunidades. Judas explica además la razón de esta vigilancia en el versículo 4, porque algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los que desde hace mucho tiempo estaban destinados para esta condenación. Hombres impíos que convirtieron en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a nuestro único Señor y Dios, Jesucristo. Este pasaje subraya la naturaleza encubierta de la apostasía. Los falsos maestros a menudo se infiltran sin que nadie se dé cuenta y distorsionan la gracia de Dios, alejando a otros de la verdad de Cristo. Reconocer y resistir estas amenazas es vital para mantener la pureza e integridad de la fe cristiana. En la época del apóstol Judas, el problema de la apostasía era relativamente menor, similar a una pequeña nube del tamaño de una mano humana. Sin embargo, en nuestra era contemporánea, se ha convertido en una tempestad con la fuerza de un huracán, que barre todos los rincones de la sociedad. Al reflexionar sobre los escritos de Judas sobre la apostasía emergente de su tiempo, podemos ver que muchas de sus observaciones son ahora alarmantemente relevantes. La apostasía no es una amenaza lejana que simplemente estamos anticipando, es una realidad presente que debemos enfrentar. En su epístola, Judas describe tres características clave de la apostasía y los maestros apóstatas. Primero, señala que la apostasía puede ser insidiosamente sutil. Los apóstatas a menudo se infiltran en la iglesia discretamente. El término griego que emplea Judas sugiere un enfoque encubierto, similar al de un abogado astuto que, mediante argumentaciones intrincadas, manipula las mentes de su audiencia. El término literalmente significa introducirse de lado o colarse. En otras palabras, Judas está indicando que la apostasía rara vez se presenta de manera abierta o fácilmente identificable. Al reflexionar sobre esto, Aidan Wilson Tozer observó: tan hábil es el error de imitar la verdad que ambos se confunden constantemente. Se requiere una vista aguda en estos días para saber cuál hermano es Caín y cuál es Abel. El apóstol Pablo también aborda la naturaleza engañosa de los apóstatas en 2 Corintios 11, 13-14, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz.
Este pasaje nos recuerda que es poco probable que los apóstatas se presenten como abiertamente malévolos o que difundan sus herejías con declaraciones flagrantes. En cambio, a menudo distorsionan la verdad para alinearla a sus propios intereses. Como señaló perspicazmente un pastor, las formas más insidiosas del mal son las que implican perversiones de la verdad. Por lo tanto, es crucial que los cristianos permanezcan vigilantes y perspicaces, reconociendo que el peligro de la apostasía a menudo radica en su capacidad de disfrazarse de verdad. Judas ofrece una descripción cruda y detallada de los apóstatas, caracterizándolos como individuos impíos que hacen un mal uso de la gracia de Dios como pretexto para una conducta inmoral. En su carta, describe 18 rasgos específicos de los apóstatas: son impíos, moralmente corruptos, niegan a Cristo, contaminan la carne, se rebelan contra la autoridad, blasfeman contra los ángeles, no toman en cuenta a Dios, promueven visiones falsas, se quejan de manera autodestructiva, encuentran defectos en todo, exhiben autosatisfacción, usan un lenguaje arrogante y adulación engañosa, se burlan de Dios, crean divisiones, están impulsados por deseos mundanos y, en última instancia, carecen de vitalidad espiritual y salvación. Judas destaca además que los apóstatas niegan a nuestro único Maestro y Señor, Jesucristo. Pero, ¿cómo exactamente logran los apóstatas esta negación? El apóstol Pablo arroja luz sobre esto en su carta a Tito 1, 15-16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Son abominables, desobedientes y rechazados para toda buena obra. Esta antigua observación sigue siendo profundamente relevante hoy en día. Muchos de los que afirman ser creyentes no reflejan la fe que profesan en sus acciones. Las personas pueden mostrar fe externamente a través de gestos, actitudes y lenguaje cuando están en compañía de otros creyentes, y pueden parecer conocedores de las Escrituras. Sin embargo, esta apariencia externa puede ocultar una desconexión entre sus creencias profesadas y su verdadero estado interior. Una persona puede profesar creer en la Biblia mientras vive en contradicción con sus enseñanzas. La discrepancia entre la creencia profesada y el comportamiento real es un indicador crítico de apostasía. Los apóstatas revelan su verdadera naturaleza a través de sus acciones y conducta, a menudo viviendo de una manera que contradice las enseñanzas de la Biblia. Incluso pueden negar la existencia misma de Dios a través de su comportamiento injusto. En contraste, un creyente genuino es transformado por Cristo, habiendo sido liberado del pecado y comprometido a vivir una vida de rectitud. El apóstol Pablo subraya esto al describir a tales individuos como abominables, desobedientes y reprobados para toda buena obra. Esta distinción resalta la necesidad crítica de que los cristianos alineen sus acciones con la fe que profesan, y se protejan contra las sutiles intrusiones de la apostasía. Las ceremonias y los rituales, aunque significativos, no pueden alterar la naturaleza inherentemente malvada del corazón humano. Solo el poder transformador de la palabra de Dios puede cambiarlo verdaderamente. Cuando nuestros corazones son renovados por la palabra de Dios, esta transformación interior se manifiesta inevitablemente en nuestras vidas. Tanto los apóstoles Pablo como Santiago enfatizaron esta verdad, afirmando que la fe sin obras no tiene vida. La verdadera fe salvadora produce naturalmente una vida de santidad. Estimado oyente, tengamos presente una realidad crucial: cuando la Iglesia se desvía de la palabra de Dios, corre el riesgo de adoptar una moralidad indistinguible de la del mundo incrédulo. En tales casos, la Iglesia pierde su papel vital como sal y luz del mundo. Sin la distinción que proviene de la adhesión a la palabra de Dios, la Iglesia se vuelve ineficaz para combatir la corrupción e impartir la verdad divina que disipa la oscuridad moral. La apostasía, o el alejamiento de la fe, puede afectar a individuos, iglesias o denominaciones enteras, y la historia muestra que ha ocurrido repetidamente a lo largo de la vida de la Iglesia. Comprender la apostasía es esencial por varias razones. En 1 Timoteo 4, 1, leemos: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El término "los últimos días" ha sido interpretado de varias maneras.
Inicialmente, el profesor Magge sugirió que se refería a los últimos días de la Iglesia en la Tierra. Sin embargo, más tarde revisó su interpretación, postulando que se refería al periodo inmediatamente posterior a la vida de Pablo, señalando que la apostasía ya había comenzado a infiltrarse en la Iglesia durante ese tiempo. Pablo había advertido a los creyentes de Efeso que los falsos maestros, semejantes a lobos con piel de oveja, vendrían a engañarlos. De manera similar, el apóstol Juan observó que la presencia de los anticristos indicaba que el error ya había comenzado a permear la Iglesia. La frase "algunos se apartarán de la fe" significa la advertencia de Pablo acerca de los maestros heréticos que engañarían a muchos y los llevarían a desviarse de la fe auténtica. Pablo también abordó este tema en 2 Tesalonicenses 2, indicando que la apostasía no era solo una preocupación presente, sino que se intensificaría a medida que la era se acercara a su fin. Este problema, aunque de larga data, se ha intensificado y continuará haciéndolo. A medida que la Iglesia de Cristo se reúna, seguirá siendo una iglesia completamente apóstata, lo que resalta la gravedad y persistencia de este problema. Pablo advirtió que algunos se desviarían de la fe al prestar atención a los espíritus engañadores. El término engañador conlleva la noción de alguien que vaga sin rumbo, similar a un vagabundo, un errante que engaña y seduce. Esto refleja la naturaleza misma de Satanás, que encarna estas características. Estos engañadores están influenciados por espíritus satánicos. El primer ejemplo de doctrina demoníaca aparece en Génesis 3, donde Satanás, a través de la serpiente, sedujo a Eva con la mentira: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Desde ese momento, cada enseñanza demoníaca se ha hecho eco de este engaño fundamental, la noción de que podemos convertirnos en dioses y vivir independientemente de Dios. Hoy en día, es difícil determinar si existe una doctrina más falsa o si la tecnología moderna simplemente amplifica la propagación de mentiras. Sin embargo, el adagio sigue siendo cierto: la falsedad viaja rápidamente, mientras que la verdad se mueve lentamente. Un número cada vez mayor de personas dentro de la Iglesia están abrazando estas doctrinas demoníacas. ¿Cómo se propagan estas enseñanzas engañosas? Se difunden a través de maestros humanos, falsos profetas cuyas conciencias han sido cauterizadas. Estos maestros engañosos se caracterizan por la hipocresía, sus vidas traicionan la santidad que profesan. Son mentirosos, que difunden deliberadamente falsedades y llevan a otros a la apostasía. Han endurecido sus conciencias, racionalizando su engaño y justificando sus acciones en sus propias mentes. Estos falsos maestros pueden parecer amables, encantadores y persuasivos, pero su mensaje no proviene del Espíritu Santo. En cambio, propagan las sugerencias de espíritus malignos cuyo único propósito es engañar a la gente. La trágica realidad es que, consciente o inconscientemente, estos maestros apóstatas llevan a sus seguidores confiados a la ruina. Jesús advirtió a sus discípulos acerca de los líderes religiosos de su tiempo, diciendo: olvídense de ellos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Es profundamente preocupante que no solo estos falsos maestros estén destinados a la destrucción, sino que sus seguidores también estén siendo extraviados. Como lo expresó sucintamente un autor: nunca se ha oído que un necio, cuando se extravía, no lleve a varios consigo. Querido oyente, es una verdad que nos hace reflexionar que hasta el regreso de Cristo y la derrota final de cada adversario espiritual, tales malas hierbas persistirán entre el trigo. Las Escrituras nos advierten que la apostasía solo se intensificará a medida que se acerque el regreso de Cristo. Pablo les comunicó a los tesalonicenses que una apostasía significativa precedería a la segunda venida de Cristo y que los tiempos finales estarían marcados por la tribulación y los impostores religiosos engañosos. Ahora, más que nunca, es crucial sumergirnos en el estudio de la Biblia. Entender lo que Dios dice sobre diversos temas nos permitirá reconocer cualquier desviación de sus enseñanzas como señales de alerta. Cuando nos alineamos con la palabra de Dios,
Cualquier desviación de esta verdad resonará como discordante y falsa. Finalmente, que cada creyente busque fervientemente el discernimiento, se oponga activamente a la apostasía y luche fervientemente por la fe que fue entregada de una vez por todas a los santos. Al concluir este vídeo, le agradecemos por ser parte de nuestro canal. Que Dios te bendiga abundantemente hasta que nos volvamos a encontrar en el próximo vídeo.